a esta segunda jornada del Congreso de Periodismo Ambiental. Vamos sentándonos, por favor. Muchas gracias a las que nos seguís a través del streaming también. Y nada, ayer tuvimos una jornada muy intensa hablando de desinformación desde la parte académica, desde la parte de comunicación interna. Repasamos un poco cómo fue la COP de Brasil. Y esta mañana queríamos empezar con una conversación para ver realmente por qué nos creemos esa desinformación, por qué nos creemos esos bulos, qué pasa en nuestras cabezas para que encima los compartamos. Y bueno, hemos invitado a venir a Ramón Nogueras, que ha escrito un libro que yo creo que por el título lo dice todo, ¿no? ¿Por qué nos creemos por qué creemos en mierdas? Y Rosa Tristán, que además es la coordinadora del Congreso, pues va a conducir esta conversación. Así que bienvenidos y todo vuestro. Bueno, buenos días, como os decía hace un momentito, a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer esta entrevista con Ramón Nogueras, al que conocí por este libro que comentaba María, ¿Por qué creemos en mierdas? Un nombre, desde luego, un título bastante llamativo, ¿no? Como el de otros de sus libros. Y bueno, por contaros un poquito de él, Ramón es psicólogo por la Universidad de Granada, es docente en varias universidades de Cataluña, vive en Barcelona y desde hace más de una década se dedica a la divulgación de la psicología, pero tratando de transmitirnos lo apasionante que es esa ciencia y de informar sobre la enorme cantidad de fraudes, de desinformaciones, de conspiraciones que nos creemos, ¿no? A pies juntillas, y desenmascarando pues, el fraude y las pseudociencias que hay en torno a todos estos temas, ¿no? Tiene libros, no solamente este de ¿Por qué creemos en mierdas?, que por cierto va por su 20 edición o más, no sé. Creo que ya no sé si estamos ya en 21 o 22 tiradas, no o 22 ediciones, es una barbaridad. Es un libro que fue editado hace 4 años, en el 2020. Después hizo otro que también tiene un nombre… ¿Por qué compramos la burra?, que habla sobre psicología de la persuasión. ¿Y por qué Apoya hace eso?, que es una pregunta, es intentar responder a la pregunta de por qué la gente hace cosas desde el análisis funcional de la conducta, que es el modelo teórico desde el que yo trabajo, el análisis funcional. Sí, sí. Como veis, todos libros que cuando están en el escaparate y los ves dices, ostras, ¿esto de qué me quiere contar, ¿no? Y bueno, la primera pregunta que quería hacerte, Ramón, es ¿cómo fue que te decidiste por dedicar a la divulgación? Bueno, también a la docencia, ¿no? Pero centrar tu esfuerzo profesional en divulgar sobre psicología. Bueno, una parte es casualidad, pues porque sencillamente un conocido mío me ofreció la oportunidad de dar una charla en un evento que se llama Escépticos en el Pub, donde pues precisamente se habla acerca de pseudociencias, pseudoterapias, etcétera, etcétera, que de hecho mañana vuelvo a un Escépticos en el Pub en Santiago de Compostela para hablar sobre pseudociencia en psicología, a ver si me ponen otra denuncia en el Colegio Oficial de Psicólogos, y llevo 3. Y por otro lado, por odio, que es una cosa que está muy fea decirla, pero yo divulgo por odio, porque yo cuando veo a psicólogos en televisión, normalmente lo que hago es chillarle la pantalla, porque, por desgracia, la imagen del psicólogo que dan los medios pues es que es normal que la gente sea escéptica respecto de la psicología cuando los referentes que tenemos son gente que no dice más que tonterías o gente que dice cosas que son opinión sin la más mínima sombra de evidencia. Y la psicología es una ciencia fascinante. O sea, también es que me gusta mucho hablar de psicología, entonces pues se junta un poco eso, el tema de decir, yo creo que puedo aportar el que la gente vea que la psicología es una ciencia como cualquier otra y que puede ser además útil y relevante y además contrarrestar un poco pues esa imagen que a menudo se tiene del psicólogo en los medios de comunicación. ¿Pensabas que ibas a tener el éxito que han tenido tus libros? Jamás en la vida. ¿Y a qué crees que se debe? ¿Tenemos esa necesidad de encontrar explicaciones a nuestro comportamiento? Bueno, sí, y de hecho eso es lo que hace que la gente crea en conspiración, que la gente le dé pábulo a bulos, etcétera. Los seres humanos somos máquinas de buscar respuestas, porque hay una presión evolutiva para buscar respuestas. Nuestra supervivencia ha dependido de entender el mundo en el que estamos, y si no éramos capaces de entender bien el mundo, pues no llegábamos a reproducirnos. Claro, el mundo es un sitio muy complicado, y el que a nosotros una explicación nos guste no quiere decir que sea verdadera, pero
con respecto ya al éxito que yo haya podido tener o no, también, por ejemplo, en el caso del primer libro, una cosa que fue casual, pero ha sido afortunada, es que el libro salió 3 días antes de que empezaran los confinamientos. Entonces, ¿qué pasa? A ver, yo creo que es un buen libro, o sea, a ver, pero es cierto y sería pretencioso negar que el hecho de que al empezar el confinamiento empezara a surgir toda la gente con las paranoias de las vacunas, que si las vacunas llevaban chips, que si la COVID era un producto militar, no sé qué, cuando los medios dicen, pero bueno, ¿a esta gente qué le pasa? Pues, oye, hay un psicólogo que ha escrito un libro sobre por qué la gente cree en estas gilipolleces. Entonces dices tú, pues mira, lo vamos a mirar, y el libro pues recibió una atención de algunos medios que a lo mejor pues en otras circunstancias no hubiera recibido, pues, porque la divulgación científica pues tampoco es un tema que venda tanto. La autoayuda vende como churros, pero la divulgación científica pues es una cosa más de nicho. Entonces, hombre, pues hay que ser honrado y reconocer que pues el libro apareció también un poco en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Pues sí, ahí tuviste desde luego mucha suerte, ¿no? Y esto nos enlaza precisamente con el tema que nos reúne aquí, ¿no? Que es contra los mulos. Aquí nosotros, periodistas especializados en medio ambiente, lo que queremos es contar verdades. De hecho, contamos verdades intentando luchar contra esta desinformación, pero nos parecía muy interesante, ¿no? que un psicólogo nos explicara los mecanismos mentales por los que una cuestión que es evidentemente falsa, es decir, que no hay duda que la Tierra es redonda, o que no nos están fumigando desde el aire, o que el cambio climático actual está generado por nuestra actividad humana, estas cosas que son tan evidentes, ¿por qué nuestro cerebro es capaz, el cerebro de mucha gente, ¿no? Es capaz de creérselo, ¿no? ¿Qué mecanismos hacen que nos creamos estas falsedades? Vale, pues por intentar responder brevemente y dejar tiempo y no comerme el tiempo. A ver, primero tenemos que entender una cosa, que es lo que yo quería, el mensaje que yo quería dar en el libro, y por el que este año hemos sacado una edición ampliada del libro, añadiéndole nuevos capítulos, nuevo material. Normalmente la gente no cree en mierdas. O sea, la mayor parte del tiempo la gente razona razonablemente bien y es capaz de discriminar razonablemente bien la verdad de la mentira. Una cosa que le decía hace un momento a Rosa es que el problema que vosotros tenéis a veces, cuando supongo que os embarga un poco la desesperación al ver las mareas de tarados diciendo que el cambio climático no existe, que la Tierra es plana y todo eso os embarga, es que vosotros tenéis detractores pero no tenéis fans. Porque a la mayoría de la gente la convencéis, pero no la veis, porque la mayoría de la gente que está convencida no tiene la necesidad de ir a dar por el culo a redes sociales. Ya está. Pero la otra parte del mensaje que yo quería dar es que la gente que cree en estas cosas no tienen por qué ni sufrir ningún problema psicológico, ni estar trastornada, ni ser tonta, ni tener falta de cultura, ni nada de esto. No hay, en ese sentido, un perfil de la persona que cree en mierda. Hay un perfil, pero tiene más que ver con variables de personalidad y con motivaciones que con variables sociodemográficas como la inteligencia, el nivel académico. O sea, hay premios Nobel que creen unas chorradas que flipas, pero que flipas. Entonces, lo que ocurre con este tipo de creencias es que tienen que pasar una serie de filtros, y precisamente tenemos unos buenos filtros de información. De hecho, muchas veces cuando la gente desarrolla creencias no es porque el filtro falle, sino porque el filtro es demasiado celoso, demasiado eficaz. Porque las explicaciones científicas muchas veces son complejas, son contraintuitivas, y entonces no pasan el filtro de la plausibilidad. La plausibilidad es la información que nosotros tenemos de nuestra experiencia en el mundo. Por ejemplo, muchos terraplanistas te argumentan que, joder, yo miro al horizonte y no se ve ninguna curva. Y eso es cierto, eso es innegable. Porque, además, para que nosotros, una información nueva, supere ese filtro, tenemos que tener información adicional que nos haga decir, es que mi experiencia no es correcta. Mucha gente no tiene esa información. Mucha gente no la tiene porque no podemos saber de todo. Luego, además, efectivamente, también está el tema de que a veces las figuras de autoridad, las personas que tienen una autoridad, pueden hacer que un mensaje sea más persuasivo. En este sentido, pues sí es cierto que algunas personas, pues estos influencers o estos supuestos creadores de opinión, pueden sostener ideas que son falsas, pero tú les das crédito porque las dice una persona cuya autoridad tú respetas. De hecho, pues una de las ideas básicas de la publicidad es poner a alguien, 9 de cada 10 dentistas recomiendan Colgate, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los dentistas se supone que son una autoridad en lavarte los dientes, que luego eso pues no sé si es la verdad o no. Asimismo, las personas prestamos una atención desproporcionada a nuestra percepción. Entonces, claro,
las cosas que a nosotros se nos representan con más facilidad, porque son más salientes, porque son más inusuales, tendemos a sobreestimar, esto se llama heurístico de disponibilidad, y de hecho es lo que os pasa a vosotros también. Cuando pensáis, madre mía, es que los bulos están por todas partes y cada vez más gente cree en que la Tierra es plana. No, lo que pasa es que antes tú creías que la Tierra era plana y te callabas, porque era el único tonto de tu pueblo que creía que la Tierra es plana, y si lo decías en voz alta, pues la gente te iba a tirar tomate y te iban a llamar mermao. Ahora tú vas a Internet y te juntas con 2.000, 3.000 personas como tú, y te flipas y te vienes arriba pensando, wow, es que son un montón. Y vosotros vais y decís, madre mía, es que este foro de terraplanistas tiene 4.000 miembros, pero es que 4.000 miembros son una gota en el agua. Vosotros pensáis que los periodistas pasáis una cantidad de tiempo desproporcionada en Twitter, y en Twitter, España, la última vez que miré estadística, en Estatista había unos 4 millones y pico de cuentas activas. Eso es menos del 10% de la población. La mayor parte de gente no está en Twitter, y lo que pasa en Twitter no existe. No existe. Y yo dejé redes sociales hace algo más de un año y ha desaparecido por completo. Pero si tú estás dentro, lo que ocurre parece ser más saliente. Y las personas también a veces desarrollan, por ejemplo, los bulos sobre la inmigración se basan en que los inmigrantes son un perfil muy saliente. ¿Por qué? Porque son diferentes de nosotros. Entonces, claro, las noticias relacionadas con ellos son más salientes y, por tanto, tendemos a pensar que son más frecuentes cuando, en realidad, los datos de inmigración y delincuencia, por ejemplo, tienden a señalar que o no hay relación o que incluso la relación es débilmente inversa. O sea, los países con menos delincuencia tienden a atraer más inmigración, y eso no hace que los países se vuelvan más delictivos. De hecho, ahora tú ves a gente diciendo, es que en los 80 tú te podías dejar la puerta de tu casa. Y digo, ¿qué año 80? ¿Los de la heroína? ¿Los del cine de Kinkis, que teníamos un género propio de delincuencia, de tanto delincuente como había? El año del 86, que España batió el récord mundial de asaltos a sedes bancarias. El récord mundial de atracos a sedes bancarias lo tiene España en el año 1986. Mundial, más que en Estados Unidos. Soy española, ¿qué quieres que te gane? Pues todas estas cosas, todos estos errores perceptuales, todos estos errores, además, la memoria también es flexible, la memoria también está al servicio de las narrativas que queremos creer, con lo cual muchas personas que desarrollan estas creencias pueden llegar a modificar ligeramente o grandemente aquello que recuerdan para reforzar la creencia que ellos tienen. Porque la memoria no es una grabadora, la memoria es como un archivo de Word. Cuando tú abres un archivo de Word, el archivo es modificable y puedes modificarlo, como cuando mueves un gráfico y se descompone todo. Puedes modificarlo, y a menudo lo modificas sin darte cuenta. Entonces, son mecanismos normales y corrientes que tenemos todos, que además nos han servido muy bien durante la mayor parte de nuestra historia, pero que a veces pues, pueden fallar. Y claro, cuando fallan es muy saliente, pero es que en la mayoría de los casos no fallan. Cuando un testigo de Jehová fallece o su hijo fallece porque no han querido hacer una transfusión, nos olvidamos de que el 99,99% de las personas recibe transfusiones y no tiene problema. Cuando vemos a un tío diciendo que la Tierra es plana y que se sube a un cohete y se estrella y se mata, que le pasó a uno, nos olvidamos que la mayoría de la gente no tiene ningún problema en aceptar que la Tierra es redonda. Pero claro, es saliente. Pensamos que son muchos más de los que son. En realidad, habéis convencido a la mayoría de la sociedad, pero es que la mayoría de la sociedad lo que no tiene es la necesidad de ir a dar el coñazo en Twitter, a pelearse con los negacionistas, y entonces, claro, pues vosotros podéis tener la sensación de que esto va a más. Yo no estoy convencido de que vaya a más. De hecho, hay un libro que os recomiendo para subiros la moral, de Hugo Mercier, que se ha traducido como No hemos sido engañados. Y es un psicólogo cognitivo que demuestra precisamente que los bulos, las noticias falsas, la propaganda, la publicidad, solo funcionan en aquellas personas que ya están de acuerdo con ese mensaje. Y que la propaganda, bulo y demás son rechazados en el momento en que a la persona ya no le sirve. Y bueno, muestra multitud de ejemplos, desde la famosa campaña de Cambridge Analytica, que se supone que modificó el resultado de las elecciones de 2016 que ganó Trump, que en realidad lo único que fueron exitosos es en conseguir cobrar mucho dinero de gente a los que convencieron que iban a hacerle ganar las elecciones, a la inutilidad de la propaganda nazi, que es otro de estos ejemplos de supuesta maquinaria irresistible, la publicidad, George Clooney Nespresso, infinidad de casos en los que en realidad podemos ver que la gente es mucho menos crédula de lo que nosotros pensamos. Bueno, eso no, para nada. Desde luego es una buena noticia el pensar que somos más, ¿no?, los que creemos en la realidad que en la realidad paralela, ¿no?, o alternativa, en los hechos alternativos, ¿no?, que de esto hablamos ayer aquí también mucho. Y en tu libro haces mucho hincapié y se menciona mucho el tema de las emociones. Los periodistas y muchos de este área, pues muchas veces repetimos, bueno, es que quizá no debemos centrarnos tanto en el dato, hay que emocionar, tenemos que
capturar a la gente por la emoción. Ayer se hablaba aquí, hay que cambiar las narrativas. Bueno, te lo comento porque no estabas, ¿no? Tenemos que cambiar las narrativas a contar cosas más en positivo, pero luego la realidad lo que nos dice es que las noticias en positivo y las historias en positivo normalmente triunfan menos que las que son en negativo, que en realidad lo que despiertan son emociones en negativas, ¿no? Como a la contra, ¿no? ¿Esto tiene alguna explicación o es...? Sí, es un fenómeno bien documentado que en general las personas tenemos una tendencia a prestar más atención a las potenciales amenazas o a los estímulos negativos que a los positivos. Y esto tiene una explicación que, como todas las explicaciones que están basadas en nuestra evolución como especie, pues no dejan de ser hipotéticas porque no podemos viajar en el tiempo y comprobarlo, pero que tiene cierta plausibilidad, que es el hecho de que cuando tú no prestas atención o no percibes una potencial recompensa o un estímulo positivo, normalmente no hay grandes consecuencias negativas. Quiero decir, si yo he salido a buscar alimento y yo no me fijo en que hay una posible presa ahí, pues bueno, pues siempre puedo encontrar otra. Pero si yo no me fijo en que hay un depredador cerca, probablemente yo ya no llegue a reproducirme. Entonces, los seres humanos tenemos, por tanto, como muchísimas especies animales por otro lado, a estar muy sesgados en favor de prestar atención a las posibles amenazas, estímulos negativos. Por eso, si os fijáis, la mayoría de los bulos se formulan en términos de amenaza. La amenaza de los inmigrantes, la amenaza de las vacunas, la amenaza de lo que sea de turno. Fijaros que el cambio climático no es una amenaza, la amenaza son la amenaza de nuestras libertades porque nos van a hacer dejar de comer carne, como cuando Alberto Garzón dijo que había que reducir un poco el consumo de carne y salieron todos los tarados estos con 40 y pico años, salió Zoido diciendo que vamos a defender la dieta mediterránea y puso un filete empanado con patata y yo diciendo, pero ¿qué dieta mediterránea? Un filete empanado con patata, ¿qué me estás contando? Es que el mundo es inacabable. Entonces las noticias positivas efectivamente no son tan destacables porque si hay una competencia entre un estímulo negativo y un estímulo positivo, el estímulo negativo se va a llevar más atención. Pero una forma de desactivar esta emoción negativa, precisamente, y es donde yo creo que los periodistas podéis hacer una gran labor, es en el contexto. Hay un libro muy, muy interesante sobre cómo prevenir la desinformación y cómo hacer a la gente resistente a la desinformación de un psicólogo holandés que se llama Sander van der Linden. En inglés el libro se llama Foolproof, a prueba de tontos. No sé si está traducido al castellano, el de Mercier sé que está traducido seguro, el de van der Linden no sé si está. Y precisamente los experimentos de van der Linden se han hecho con bulos acerca del cambio climático, por eso yo creo que también es muy relevante para lo que nos ocupa hoy, ¿no? Y una de las cosas que van der Linden muestra es que, por ejemplo, cuando tú planteas un debate entre un científico y un negacionista del cambio climático, la percepción del espectador es que es un tema abierto, es un tema que está como en el aire, ¿no? Que el consenso no es claro. Pero en realidad el consenso científico está en torno al 97%. El 97% de los científicos consideran que el cambio climático es un hecho real y que tiene un origen humano. Entonces, una forma de prevenir la negatividad de la amenaza es contextualizarla. Es decir, por ejemplo, oye, pues aquí efectivamente hay una persona que opina que el cambio climático no es real, pero tenemos que recordar que el 97% de los científicos no está de acuerdo con este tío. Volvemos a lo de antes. Hace unos cuantos años se firmó un supuesto manifiesto, que era el manifiesto de Oregón, en el cual había un número altísimo de firmas, creo que no sé si eran 30 o 31.000 o una cosa así, de gente pronunciándose en contra del cambio climático de origen humano, diciendo que es que las evidencias no bastaban, no sé qué. Primero que la mayoría de esa gente no eran científicos ni nada, ya había jugadores de fútbol americano, había cantantes, había gente que no pintaban nada allí, no tenían ningún tipo de autoridad. Pero es que además volvemos a lo antes de los números. Claro, tú ves 31.000 personas y dices, hostia, 31.000 son un cojón de gente, son un montón. Pero es que 31.000, ¿qué porcentaje de la población científica representa? ¿Cuántos científicos hay en el mundo? Hay bastantes, más de 31.000. Si esas personas hubieran sido 31.000 científicos de verdad, seguirían siendo una pequeña fracción, y eso no se contextualiza. Otro ejemplo, por el que además me ha caído bastante polémica, ha sido por la narrativa que existe acerca de la epidemia de suicidio, de la que se habló hace un tiempo y ahora ya no se acuerda nadie, ya por lo visto no se acuerda nadie. Y el Colegio Oficial de Psicólogos sacó una campaña que a mí me parece muy desafortunada, en la que ponían un kiosco de prensa en el que el titular decía 11 personas se suicidan cada día en España, cosa que es literalmente verdad. Ese dato no es falso, ese dato es correcto. Unas 4.000 y algo personas. Y por supuesto hay que decir, porque ya me ha pasado que ha salido gente diciendo es que tú no le das importancia a los suicidios. Cada suicidio es una tragedia, cada suicidio se tiene que intentar, en la medida de lo posible, evitar. Cada persona que está considerando el suicidio tiene que ser ayudada, partiendo de esa base. Pero resulta que 11 personas al día es un dato que, sin contexto, no dice nada. 11 personas es mucho o es poco. Depende de la población. ¿Es más o es menos que antes? Ah,
Resulta que cuando miramos la tendencia de suicidio, la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes, desde hace bastantes décadas, la tasa de suicidio en España está estancada o está levemente en descenso. Depende un poco de cómo lo mires y tal, porque con las estadísticas se pueden hacer híbridos. Y, en fin, depende un poco cómo lo mires. En algunas fuentes, por ejemplo, en Our World in Data, durante un tiempo, luego lo han modificado, hubo una tabla que mostraba que en España la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes entre 2000 y 2020 había bajado un 20%, en Francia un 40%. Claro, a ver, un 20% tenéis que contar que tampoco es una bajada muy grande. No solo porque en porcentaje no lo es, sino porque es que el número inicial de suicidios ya era muy bajo. Ya era muy bajo. Hay países en el mundo donde ha subido, en algunos países de América Latina en los últimos años ha subido, pero la tendencia global es a la baja. Entonces, si tú dices que hay una epidemia de suicidio, estás siendo deshonesto y estás creando esa percepción de amenaza. Si tú, en cambio, dices 11 personas se suicidan cada día en España, 4.000 y pico se suicidan, la tendencia lleva siendo estable durante 20, 30, 40 años, estás dando una información veraz y estás contextualizando adecuadamente la emoción. Esto no es quitarle importancia a la noticia. No es quitarle importancia a que una persona se suicide, eso es una tragedia, siempre. Otra cosa es que sea incómodo, porque claro, que entonces si miramos esos datos tenemos que decir, es que entonces las políticas de prevención del suicidio no hacen absolutamente nada. Y claro, entonces ya no queremos decir eso porque eso ya es más incómodo, ¿sabes? Pero eso es el uso que se hace de la emoción. Planto el dato en bruto y digo, 11 personas. Y claro, a mí 11 personas me parecen un montón de gente. 11 personas es una amenaza. Ostras, 11 personas cada día. Madre mía del amor hermoso, 11. Pero claro, 11 personas, ¿en qué contexto? ¿Cómo? ¿Es más? ¿Es menos? Así todo. Esto me sugiere otra pregunta que tiene que ver, en cierto modo, con el tema de la salud mental, ¿no? Y es de todo lo que se habla y de todo lo que se detecta del fenómeno de la ecoansiedad, sobre todo entre la población joven, que hace que prefieran no saber y que muchos se están alejando de este tipo de informaciones ante la sensación de que, bueno, todo está tan mal que, mira, prefiero no saber, y hay gente que incluso ha sido diagnosticada de ecoansiedad. A ver, lo de los diagnósticos me parece una cosa muy desafortunada, pero que porque forma parte de una tendencia que hace ya mucho tiempo que se da en psiquiatría y que es una crítica que aparece cada vez que sale una edición nueva del DSM. El DSM es la Biblia de la psiquiatría, el Manual Estadístico Diagnóstico de los Trastornos Mentales, y hemos pasado de tener me parece que eran 80 categorías, no, 80 no, creo que eran 8, unas pocas categorías en la primera edición, estamos ahora mismo yo creo que en más de 300. Entonces no tiene sentido, nos estamos volviendo más locos que antes, o que, claro, no tiene sentido. Y todos los malestares no son un problema psicológico. Que una persona experimente ansiedad ante la situación climática no es un trastorno psicológico, es una reacción normal. ¿Por qué? Porque se está describiendo una amenaza, y además no una amenaza en plan el sol dentro de 5.000 años 5.000 millones de años se comerá la Tierra. No, estamos hablando de una amenaza que puede ser que experimentes tú o que experimenten tu hijo. Con lo cual, que una persona experimente eso es como cuando dice la gente depresión postvacacional. O sea, tú me estás diciendo que es que hay que estar enfermo para ponerse triste por volverle a ver la cara a tu jefe, pero es que estamos diciendo, o sea, ¿qué gilipollas de diagnóstico es esta? Cuando hablamos de ecoansiedad, lo que estamos haciendo es convertir en un problema individual una cuestión que es social, que es cómo reaccionamos y cómo nos movilizamos o no frente a un problema que es el cambio climático. Que la gente, o que alguna gente, opte por evitar esos estímulos, ahora me voy a poner un poco más técnico, ¿vale? Si a mí un estímulo me genera una reacción condicionada de ansiedad, la respuesta operante más lógica es evitar el estímulo y reducir la ansiedad. Y esa respuesta entonces se va a ver reforzada por la reducción del malestar. Con lo cual, no tiene nada de sorprendente ni de patológico que una parte de la población diga, oye, pues yo es que ya no quiero saber nada de esto, porque además, si las noticias sistemáticamente se presentan como un empeoramiento constante, pues evidentemente estamos haciéndole un poco el caldo gordo a los que no quieren que esas informaciones se difundan, porque estamos haciendo que nuestra información sea un estímulo aversivo para una parte de la población. Hay mucha gente que puede tolerar ese malestar y, por tanto, no necesita esa reacción de escape. Pero otra parte, evidentemente, sí. Entonces, claro, esto también nos tiene que hacer reflexionar de que, a lo mejor, cuando planteamos la información, hay que contextualizarla y también hay que añadir qué cosas se pueden hacer o qué cosas se están haciendo o dónde se están dando avances o dónde se están dando pasos positivos, si es que se puede dar, claro, evidentemente, no te lo vas a inventar, para que la noticia, emocionalmente hablando, no se perciba como una amenaza. Porque entonces, claro, es que es normal que haya gente que quiera evitar ese tipo de malestar. Aquí tampoco hemos venido a pasarlo mal por sistema, yo qué sé. Una de las cuestiones que también mencionas en tus obras es el tema de la mentalidad de rebaño y cómo eso
influye, ¿no?, en el comportamiento general, tanto para creerse desinformaciones y bulos, pero también puede esa mentalidad de rebaño utilizarse justo por el otro lado, ¿no?, para reforzar las verdades. Correcto. A ver, ¿en qué consiste? En primer lugar, la mentalidad de rebaño está muy sobrevalorada, ¿vale? Los experimentos clásicos de conformidad de Solomon Asch, allí por los años 50, donde cogíamos a unos sujetos, un sujeto era el verdadero sujeto experimental, el resto eran todos cómplices, y les poníamos una estimulación, por ejemplo, unas flechas de diferentes longitudes, el sujeto tenía que decir cuál flecha era verdadera, pero en un momento dado los cómplices del experimentador empezaban deliberadamente a dar respuestas falsas. No, la flecha más larga es la A, pero era la B. Es cierto, había algunas personas que modificaban sus respuestas para conformarse al grupo. Y de ahí, pues, del dedo, nos cogimos el brazo y dijimos, la gente es completamente vulnerable a la presión social. ¿No es cierto? 1/3 de los respondientes modificaron sus respuestas por la presión social. Los otros 2/3 dijeron, ¿qué coño estáis diciendo? Es la B. O sea, está clarísimo. La presión social es útil y puede modificar la conducta de las personas en dos situaciones particulares. La primera es en situaciones de incertidumbre. Cuando yo no sé qué hacer, cuando la situación para mí es incierta porque me falta información, porque me falta experiencia, sí es cierto que una de las fuentes que yo utilizo para formar un juicio es lo que hace la gente a mi alrededor, especialmente la gente de mi grupo de referencia, la gente que se me parece a mí, porque a mí otro grupo de gente no me van a servir como referencia, no vale cualquier grupo. En segundo lugar, esto nos vuelve a traer a la importancia de contextualizar. Si vosotros, una de las cosas que hacéis es mencionar, por ejemplo, ¿cuánta gente está a favor o que el apoyo a la idea del cambio climático como un fenómeno de origen antropogénico es cada vez más aceptada? Ahí estamos utilizando precisamente esa información, esa presión grupal, para darle más veracidad a la noticia. Van der Linden, una de las cosas que dice es que muchos de los bulos funcionan porque la primera idea falsa que diseminan es que el cambio climático es una cuestión que todavía se está discutiendo, que todavía no está cerrado el debate. Cuando el debate está cerradísimo, hay un 97% de consenso, hay un 3% de gente porque tiene que haber friki en todos los lados, pero que el consenso es pleno en que el cambio climático es un fenómeno de origen humano. Y eso es lo que se tiene que potenciar y se tiene que recordar. ¿Por qué? Porque además los científicos son figuras de autoridad. Claro, si tú presentas que las figuras de autoridad están divididas, es más probable que la persona diga yo no puedo referirme a esa fuente de autoridad porque ellos mismos no se ponen de acuerdo. Es lo que sucedió en la pandemia. En la pandemia, la evidencia sobre las mascarillas fue cambiando y las recomendaciones sobre las mascarillas fueron cambiando. Al principio no hacían nada, luego eran obligatorias, luego resultó que tampoco hacían gran cosa. ¿Por qué? Porque no hay nada más científico que ir cambiando de opinión conforme la evidencia va sugiriendo nuevas cosas. Pero la gente lo que pensó es, pues si esta gente hoy dice una cosa y otra dice otra, pues tomás por culo. Le voy a hacer caso al friki este del podcast, que por lo menos dice la misma tontería todos los días, porque la consistencia es valorable. Entonces, claro, nosotros tenemos muchas veces la tendencia a dar el dato y a no decir esto es así, y además esto es lo que creen la aplastante. Es que hay pocos consensos más grandes en ciencia que el consenso sobre el cambio climático. Es que no vais a encontrar muchos campos, muchos fenómenos fuera ya de cosas súper bien probadas como, yo qué sé, la ley de la gravedad o las ecuaciones de Maxwell en física o el condicionamiento clásico de operante en psicología, que tengan un nivel de consenso así. Pues con eso hay que estar dando la turra todo el santo día. Todo el santo día hay que recordarle a la gente constantemente que los científicos que cuestionan el cambio climático son 4 frikis en una esquina. Literalmente. Que esto no es una figura del lenguaje porque soy andaluz y somos muy exagerados. No, que son 4 tarados ahí, en su rinconcito. Son 4. Y cuando hacemos un debate y ponemos a un negacionista y a un científico, lo que tenemos que hacer es poner a 3 negacionistas y 97 científicos. Y que la gente viera ahí la tribuna llena de científicos y 3 frikis en ese lado y que la gente dijera, evidentemente, esta gente son... Pensad, por ejemplo, cómo programas como Cuarto Milenio plantean las cosas. A menudo Cuarto Milenio invita a personas con supuestas credenciales científicas y los ponen con 5 frikis de su tribu allí y el científico está en inferioridad. ¿Qué es lo que saca la persona que está viendo el programa? Que el friki es el científico. No es el que ve cara en las paredes de Belmes, ni es el que le metió una sonda anal a un alien por donde no le da el sol, ni es el que graba psicofonía en una granja abandonada en Pedraza, ¿sabes? Entonces, la presión social
se puede usar y, de hecho, también tenéis otro factor muy importante, que es que no solo hay un consenso científico aplastante, es que a nivel poblacional, no tengo datos de encuestas de opinión recientes, pero yo estoy seguro que la mayoría de la población en España tiene confianza en los científicos, tiene confianza en las instituciones científicas y tiene confianza. O sea, que sí, que llama mucho la atención cuando se ponen a insultar en la cuenta de Twitter de AEMET, que eso no está pagado lo que hace esta gente, a echarles la culpa de que llueva o a decirles que ellos controlan el tiempo. Bueno, no, la gente de AEMET ha recibido amenaza de muerte y en Estados Unidos a meteorólogos, pero de los que salen en la tele le han disparado, ¿sabes? O sea, pero bueno, Estados Unidos es que ya es otro sitio. Entonces, también tenéis que jugar con eso, con que es que somos más, pero claro, hacen menos ruido. Somos más, pero bueno, comentabas también en tus escritos cómo cuando alguien se cree una de esas cosas, de esos pocos, además tiende a buscar cómo reafirmarse en esa convicción. O sea, que cuando intentas desmentir, pues eso no les sirve. Efectivamente. Entonces, nosotros ahora en los medios hay muchos servicios de verificación. Cuando sale un bulo, pues sales a verificar, no, esto que se está contando no es verdad, pero no, sabemos que no llega tanto como el propio bulo. Cuéntanos un poco el porqué. Pues hay muy buenas noticias. Vamos a ver, el problema con lo que sucede con los servicios de verificación es que actúan a posteriori. Y a posteriori el que se tenía que creer el bulo ya se lo ha creído. Ya está. Porque el que está convencido de que el cambio climático es real no necesita la verificación. Al indeciso le puede venir bien porque puede llegar, ostras, esta noticia era falsa, vale, pues voy a ajustar mis creencias en base a esto, pero el que cree realmente que el gobierno, mira, justo he hecho una foto preciosa del horizonte de Madrid y había 3 estelas y lo primero que pensaba es, bueno, hoy los frikis van a tener un día de fiesta, ¿no? Porque estarán rociando Madrid otra vez con algo para dejarnos estériles. Entonces, es mucho más eficaz la prevención y la buena noticia es que podemos inocular, podemos vacunar a la gente contra la desinformación y precisamente los experimentos de Van der Linden de inoculación se usaron con poblaciones expuestas a bulos sobre cambio climático. Resulta que cuando se sabe que hay o que va a haber o que va a circular un bulo, es eficaz exponer a la población, mediante los medios, a una forma debilitada de ese bulo. Es decir, vale, vais a encontraros con gente que va a decir que hay una diferencia, por ejemplo, en consenso científico, etcétera. Esto no es correcto. Los científicos están de acuerdo en un 97% en que el cambio climático es un fenómeno real, para que cuando la persona se encuentre con el bulo, esté prevacunada, esté preinoculada contra eso. Y aunque no es perfecto, ninguna medida en psicología lo es, nada en psicología funciona el 100% de las veces con el 100% de las personas, porque el contexto humano es muy complejo, se encontró que muchas veces la probabilidad de que la persona aceptara el bulo o modificara su opinión previa bajaba drásticamente. Lo que mencionaba antes Rosa se llama sesgo de confirmación. Es la tendencia que tenemos a preferir la información que confirma nuestras creencias previas. Claro, eso hace que cuando tú estás convencido de que el cambio climático es un bulo, pues efectivamente tú prefieras la información que confirma que el cambio climático es un bulo. Y es más fácil que rechaces la información que contradice tu creencia. Pero vamos a recordar una cosa. Esto es lo que os decía antes de que la propaganda solo funciona con el que ya está convencido. La mayoría de personas no están en ese campo. Cuando nosotros queremos combatir ese sesgo de confirmación, precisamente una de las cosas más eficaces es contextualizar, porque muchas veces al contextualizar añadimos información que la persona que tenía la creencia no tenía. Por ejemplo, pues cuál es el nivel real de consenso sobre el cambio climático, o por ejemplo, cuáles son realmente las estadísticas sobre la temperatura marina, sobre las temperaturas a nivel de suelo, etcétera. Porque siempre ha hecho calor en agosto ya, pero no ha hecho este calor en agosto tantas semanas seguidas, tanto tiempo. Y muchas veces la propia persona puede llegar y decir, ostras, esta información no me la ha dado mi proveedor de mierdas habituales. Y ahí en esa grieta es donde puede estar, porque podemos cambiar de opinión, hay gente que abandona esto, hay gente, yo tengo una entrevista con David Saavedra, que es un señor que salió de ser nazi, literalmente salió de ser nazi, es un viaje fascinante el que hizo este hombre, y hombre, más radicalizado que ser nazi, pues complicado, quiero decir, es pata negra en cuanto a estar radicalizado, y salió, y fue un proceso muy difícil. ¿Por qué? Cuando nosotros asumimos una creencia, nosotros podemos tener 2 tipos de creencias. Podemos tener lo que Mercier llama creencia reflexiva o creencia intuitiva. Las creencias intuitivas son las creencias que son importantes para nosotros, son las creencias con las que nos comprometemos y sobre las que actuamos. Las creencias reflexivas son creencias que sostenemos mientras no nos suponga ningún esfuerzo. Por ejemplo, mucha gente que se dice terraplanista, en realidad no lo es. Del mismo modo que en España la mayoría de la gente dice que es cristiana y no va a misa ni Dios. ¿Pero por qué? Porque sostener esa creencia
No tiene ningún coste, no me compromete a nada. Fijaros que, por ejemplo, no sé si, supongo que conocería el caso del Pizzagate, el nota este que entró con un fusil de asalto en una pizzería en Washington pensando que en el sótano de esa pizzería, no había sótano, estaba Hillary Clinton, no estaba Hillary Clinton, abusando de menores secuestrados, no había menores. Ese tío sacó esa información de los foros de QAnon, de esta red de páginas web y foros conspiranoicos, y sin embargo, esas redes tienen miles y miles, no sé si millones, miles y miles de usuarios. Solo uno actuó. Porque para la mayoría de miembros de QAnon esas creencias son reflectivas. Son cosas que yo digo que creo porque no tengo que hacer nada con ellas. Solo uno tuvo esa creencia intuitiva de yo tengo que hacer algo. Pues pensad que con el negacionismo climático, el terraplanismo y demás es igual. Mucha gente puede decir que sostiene o que está abierta a esas creencias cuando en realidad eso no va a tener ningún efecto en su conducta, del mismo modo que la mayoría de la gente dice que está en España, que es cristiana o que es católica o que es agnóstica, que eso es, no sé qué coño significa, y luego en las bodas en la iglesia se quedan en el bar. Eso es una creencia reflexiva. Una creencia intuitiva es actuar como si tú de verdad creyeras que Dios te está mirando mientras te toca. Entonces, claro, cuando nosotros abordamos esto, tenemos precisamente que recordar que además, incluso la gente que dice tener una creencia opuesta a la nuestra, probablemente no tenga el grado de convicción que aparentemente tiene. Porque probablemente muchas de las cosas que nosotros estamos tratando aquí son cambio climático, que es un evento a nivel global, que a nivel de impacto en la vida cotidiana puede no tener tanta relevancia evidente, aunque hace cada vez más calor, etcétera, pero claro, y que la persona más puede pensar, bueno, yo es que tampoco puedo hacer nada, que ahí también vosotros podéis jugar un papel importante a la hora de cambiar esa percepción. Bueno, está muy bien que nos des estos toques de esperanza, ¿no? Porque realmente a veces las noticias es verdad que nos llegan, pues son muy terribles, ¿no? Ayer nos comentaban eso, ¿no? Que el 30%, casi el 20 y tantos %, ¿no? De los mensajes en una red como X son falsos, o sea, son negacionistas, etcétera. Entonces, bueno, pero es verdad permíteme que te haga un inciso. Si el 30% son falsos, el 70% no. Por poner un ejemplo, hace un año, 2 años, 3 años salió una noticia, una amenaza muy alarmante de el 20% de los jóvenes españoles consideran que la violencia de género no es un problema y pues tienen posicionados machistas. Y ahí yo veo 2 problemas, que me pasa como con lo del suicidio. Punto número 1, si 1 de cada 5 jóvenes consideran que la violencia de género no es un problema, 4 de cada 5 jóvenes consideran que sí. Por tanto, eso también se tiene que ver. Pero que segundo, me gustaría que hubierais pasado esa encuesta en mi instituto en los años 90. A ver qué hubiera salido. Os recuerdo que era la época en la que todos cantábamos La mataré de loquillo, la maté porque era mía de la copla, Mi marido me pega, de Martes y 13, que hacíamos sketches sobre mujeres y tal, que no habían quemado viva todavía una hora antes. A mí me hubiera gustado que hubiéramos hecho esa encuesta en mi instituto a ver qué hubiera salido. Que a lo mejor entonces lo que hubiera salido, un 20% de los jóvenes... Un 20% de afeminados considera que la violencia contra las mujeres es un problema. Esa habría sido la noticia. Entonces, de nuevo, contexto. El 30% de los mensajes de X son negacionistas. Eso quiere decir que el 70% no, y además X es una fracción muy pequeña y muy poco representativa de la población general. X representa, o Twitter, porque yo me niego a llamarla X porque me cae muy mal el cabeza buque de Elon Musk, Twitter es un ecosistema muy pequeño y cuando te sales de Twitter te das cuenta que Twitter no tiene la más mínima influencia en absolutamente nada. Twitter tiene una influencia desproporcionada en parte porque los periodistas le hacen mucho caso. Pero la mayor parte de la gente no está en Twitter, no se entera de lo que pasa en Twitter, no le importa un nabo lo que pasa en Twitter y no tiene ninguna importancia. Entonces, que el 30% de una cuadrillita piense una cosa rara, estadísticamente hablando, no es significativo. Y por eso es lo que os digo, claro, la gente que tiene una idea realista del cambio climático no se manifiesta, no da el coñazo, no se le ve. Vosotros solo fijáis en la gente del gorro de aluminio, porque son los que hablan, son los que dan la vara. Bueno, a mí me gustaría que hay aquí muchísimos periodistas, pues si tenéis alguna pregunta para Ramón, mira, por allí. Espera, que te voy a pasar un... Está ahí, al lado de Josefina, está por ahí un micrófono dejado. ¿Micro para el compañero? Sí. Buenos días, Ramón. Buenos días. Al hilo de lo que estabas comentando últimamente, ¿cómo explicas la percepción que tiene la población que razona, que reflexiona, y nosotros, como periodistas, formamos parte de esa población, esa sensación de que esa minoría que va en contradirección es peligrosa?
Vale, en primer lugar, esa percepción está fundada e infundada. Está fundada en la medida de que realmente esa minoría ha podido tener influencia en algunos aspectos. Por ejemplo, esa minoría tiene una cierta influencia en la administración Trump, que es la administración del país más importante del mundo. Cuando Estados Unidos se retira de ciertos protocolos climáticos o cuando Estados Unidos revoca ciertas regulaciones gubernamentales, evidentemente podemos decir que esa minoría está teniendo una influencia y es amenazante. Por eso es mucho más importante todavía el atender a la gran mayoría, que es la que luego puede inclinar el resultado de la balanza electoral. Por otro lado, de nuevo, el que algunas figuras prominentes le presten atención a este tipo de ideas amplifica la percepción de que estas minorías tienen aún más influencia de la que tienen, porque alguna tienen. Porque evidentemente algunas de estas personas negacionistas han conseguido llegar a gobiernos autonómicos, locales o nacionales en algunos países. Pero claro, ni calvo ni dos pelucas. ni son completamente inofensivo y por eso se deben rebatir sus bulos, se debe combatir esa desinformación, se debe informar bien a la población para que cuando voten esto sea un factor a tener en cuenta. Recordamos que la mayoría de votantes no son votantes de asunto único, no son gente que vote solo por una cosa, ponderan su voto en base a múltiples temas. Y además, porque así también podemos desacreditar la influencia que estas personas pueden tener. Pero yo creo que el hecho de que gente muy prominente, como puede ser el propio Trump, dé alas a estas creencias, amplifica también la percepción a través de los medios y del resto de la sociedad de que son muchos más o mucho más influyentes de lo que son. Pero ojo, es que algo de amenaza son, porque, hombre, Robert F. Kennedy, el tío que lleva la Administración de Salud en Estados Unidos, es antivacuna. Eso es una amenaza. Es que sería necio negar que son potencialmente un peligro. Pero claro, desde los medios lo único que se puede hacer es concienciar a la población para que no voten, no apoyen, no den más pábulo todavía a esa gente. No sé si esto responde bien a tu pregunta o no. ¿Alguien más tenía preguntas? En este mismo sentido de contextualizar que te gusta hacer, te diría que, vamos, si dices que las redes no son muy influyentes porque suponen un porcentaje mínimo de la sociedad, si en esas redes quienes están son las nuevas generaciones, habría que mirar la fotografía de futuro, no la del presente, ¿no? Sería una tendencia preocupante. Eso que dices está bien planteado. Lo que pasa es que yo matizaría algunas cosas. En primer lugar, las redes sociales están perdiendo usuario y tiempo de uso desde el año 2022 de manera consistente, salvo en Estados Unidos. ¿Vale? Esto es un fenómeno que hay un científico llamado Mike Males, que tiene una newsletter, además de divulgación gratuita, donde se ocupa muchísimo acerca de la supuesta epidemia de suicidios, crisis de salud mental y el supuesto efecto nocivo que los móviles tienen en los chicos y chicas jóvenes. También otro referente muy interesante es un profesor británico de psicología que se llama Christopher Ferguson, que también tiene una newsletter en la que va divulgando acerca de la mala ciencia que se hace en torno a la influencia de las nuevas tecnologías en los jóvenes. Las nuevas generaciones están igual o menos que las más adultas. De hecho, te voy a decir una cosa. Desde que tengo niñas, yo tengo una chica adolescente de 13 años, una de 9, la de 9 no nos vale porque no tiene móvil, la de 13 sí, y tengo una madre de 76 años. Lo siento, mamá. Yo le quitaba antes el móvil a la gente de más de 65 años que a los adolescentes. Porque lo que a mi madre le llega por WhatsApp es que eso es apocalíptico. Los adolescentes, la mayor parte del tiempo, usan el móvil para hacer gilipollas como es su rol en la vida. Porque todos, cuando tenemos 14 años, somos todos imbéciles y está bien porque es parte normal y natural de nuestro desarrollo. Y yo monitorizo muy de cerca el uso que mi hija hace del teléfono. Tenemos controles parentales, yo tengo todas las contraseñas, regularmente voy, le echo un vistazo a su WhatsApp, etcétera, y ya le he dejado muy claro que hasta los 16 años ella no tiene intimidad porque es menor y tiene que estar supervisada. Nunca he visto nada que sea preocupante más allá de las cantidades de memes que hacen con sus caras. Ya está. Y, ojo, que sé que no es el caso universal, no pretendo generalizar mi experiencia. Pero lo cierto es que si atendemos a los indicadores de, por ejemplo, conducta, los jóvenes que ahora mismo están ocupando la franja de preadolescencia, adolescencia y juventud temprana, desde los 12 hasta los 20 y pocos años, son la generación que menos alcohol consume, menos fuma, menos se droga, menos conductas de riesgo, menos embarazos adolescentes, menos accidentes, menos violencia. El bullying no está claro que no haya disminuido también, eso ahí es un poquito más difícil de medir, sobre todo porque no tenemos buenos datos de antes. Y la generación que más se ha drogado, pero más a lo bestia, que más conductas de riesgo, accidentes, violencia ha sido la mía, la generación X, los campeones absolutos. De hecho, tuvieron que montar la campaña del Póntelo, Pónselo porque íbamos desquiciados.
con eso de ir a pelo. Somos la generación que más se ha drogado y se droga, que seguimos siendo los campeones en esto, ¿eh? Y en cuanto a violencia, la mayoría de incidentes violentos los protagonizan gente de mi edad. Pero entonces, ¿cómo explicas que el principal granero de Vox esté entre la gente de veintitantos años? Aparte, que me parece mucho mejor fumar porros que votar a Vox, por ejemplo. Compartiendo en líneas generales tu sentimiento, aunque yo creo que fumar es mala idea y yo no he fumado nunca, ninguna cosa, matizo de nuevo. Cuando se habla de que el principal caladero de votos está en Vox, a mí esos datos me parecen cuestionables. O sea, yo no estoy del todo convencido por esos datos. En primer lugar, hay abundantísima evidencia que muestra que las encuestas en adolescentes y jóvenes tempranos son las menos fiables de todas. En general, los autoinformes siempre hay que cogerlos con cuidado, cualquier forma de autoinforme. En segundo lugar, los jóvenes están especialmente sujetos a la deseabilidad social y al deseo de patar, diferenciarse, etcétera. Con lo cual, es muy probable que muchas de esas respuestas no sean verdaderas, sino que estén dadas en un momento, de hecho, evidencia anecdótica. Cuando yo estaba en el instituto, vinieron los del Plan Nacional sobre Droga a hacer una encuesta y todos nos picábamos heroína 5 veces al día. Nada más que por trolear. No digo que sea representativo de nuevo, pero tenemos que tener cuidado con eso. En segundo lugar, los jóvenes son un colectivo vulnerable, pero no por las redes sociales, sino mucho más probable por cuestiones de condiciones materiales. ¿Tu nombre es, perdona? Rafa, es para dirigirme a ti. Rafa, tú piensa una cosa. Cuando tú y yo salimos al mercado laboral, yo no sé la edad que tienes tú, yo soy del año 76, tengo 49 años. Cuando yo salí al mercado laboral, la cosa estaba mal. Qué bien. Cuando salimos al mercado laboral, la cosa estaba mal porque la cosa siempre está mal. Yo no conozco ninguna generación que salga y diga estamos de puta madre, vivimos en el paraíso. O sea, todo está mal siempre. Pero bueno, la situación que viven ahora los jóvenes en cuanto a posibilidades de adquirir una vivienda, en cuanto a posibilidades de tener un trabajo estable, en cuanto a posibilidades de tener una vida como la que tuvieron sus padres o sus abuelos, son mucho menores. Históricamente, y mucho antes de las redes sociales, sabemos que ese tipo de descontento es el caldo de cultivo de donde muchas veces sale el apoyo a los movimientos populistas. ¿Por qué? Porque el populista no convence a la gente, el populista cabalga ese descontento. Un detalle, Ian Kershaw, un historiador británico, tiene un libro chulísimo que descubrí gracias al libro de Mercier que se llama El mito de Hitler. Y básicamente lo que Kershaw demuestra es que la propaganda nazi valió exactamente verga, no valió para nada. Hitler, de hecho, para poder ganar las elecciones tuvo que bajar el tono con el antisemitismo porque la mayoría de alemanes no eran tan antisemitas. Pero lo que pasa es que Hitler sí supo enfocarse en la inflación, los problemas económicos, la humillación nacional que vivían los alemanes, etcétera, etcétera. La propaganda funciona cuando dice lo que el pueblo quiere oír. En el momento en el que, por ejemplo, empezó la guerra, e incluso antes de que los alemanes empezaran a perder bien la guerra, ya empezaron los racionamientos y tal, la eficacia de la propaganda nazi se deshizo. Tendemos a pensar que la propaganda es mucho más persuasiva de lo que es. Pero en realidad la propaganda a la mayoría de las personas no les funciona porque para empezar la identifican como propaganda. O sea, son capaces de decir, bueno, sí, esto es el rollo gubernamental, me parece bien, la hoja parroquial del gobierno. Y en segundo lugar porque muchas veces la propaganda choca con sus condiciones de vida y la gente pues dice, esto no es. Es como cuando dicen, la economía va como un tiro, el Producto Interior Bruto ha subido no sé cuánto y tú dices, yo no puedo pagar el alquiler. O sea, ¿qué economía va como un tiro? La de Florentino Pérez, la mía no. ¿Sabes? Entonces, cuando vemos que los jóvenes votan a Vox, yo creo, o que un porcentaje de jóvenes votan a Vox, de nuevo, ¿qué porcentaje de jóvenes votan a Vox y luego qué resultados obtiene Vox? Porque además, pensemos una cosa, el colectivo más importante electoralmente hablando en España no son los jóvenes, por desgracia. Son los yayos. Un tercio de los votantes de Vox están en los veintitantos años, lo cual que implica que 2/3 son personas mayores. Sí, no, pero implica la tendencia. Esa tendencia sostenida en el tiempo. Es más importante la tendencia que la foto fija, como tú nos has hecho. Estoy de acuerdo contigo, pero déjame que te plantee eso. Y si nos vamos a partidos de más o menos de izquierda, como ya no voy a entrar a discutir en qué izquierda y qué no, porque entonces no salimos de aquí, como Más Madrid, o como en su momento Podemos, o como otros partidos, ¿qué porcentaje de jóvenes encontramos? Pero es que se supone que tu etapa más rebelde eres de joven. Bueno, yo he dado clase en universidades privadas bastante selectas de Barcelona y yo mucha rebeldía, yo no veía por allí, ¿sabes? Hablo de los años 60, 70, 80, 90. Claro, pero los años 60... ahora se está invirtiendo y los jóvenes se están volviendo más conservadores cuando se supone que es una etapa por edad vital en la que tienes que ser más rebelde, más de izquierda, se supone. Porque si no es algo naturalmente un poco... No lo sé, porque yo aquí, Rafa, mi pensamiento iría más en la idea de que tenemos efectivamente péndulos y hay etapas en las que efectivamente son los jóvenes los que lideran la revuelta o el cambio
Y hay otras etapas en las que los jóvenes son más conservadores. Y efectivamente los años 60 y 70 son una época de mucha rebeldía juvenil porque salimos de un contexto de privación, que es la posguerra. Después de las guerras mundiales hay un periodo largo de privación y los jóvenes pues se oponen a eso. Luego el péndulo pega otro pepinazo y llegamos a los 80, a los 90 y ahí la rebeldía ya se va acabando porque entonces de repente, fíjate una cosa, ¿sabes qué generación ha sido la más feliz? Los jóvenes de los años 2000, los millennials. Los millennials en su primera etapa, no es que ahora los jóvenes sean muy infelices, es que los millennials fueron atípicamente felices, porque fue una etapa de bondad, etcétera, etcétera, y cuando empiezan a empeorar las condiciones, la gente se vuelve más conservadora hasta que pues, luego pega otro pendulazo. Entonces, no creo que esté pasando nada. Hay una frase de una serie que se llama Battlestar Galactica, ciencia ficción, que me gusta mucho, que es todo esto pasó y volverá a pasar. La historia no se repite, sino que rima. Ojo, que esto no quiere decir que, por supuesto, no haya que, desde los medios, tratar de transmitir mensajes democráticos, mensajes que refuercen y diseminen valores democráticos, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí. No digo que haya que dormirse en los laureles, pero tampoco creo que sea bueno para nosotros el caer en el alarmismo, el derrotismo. 1/3 de los votantes de Vox son jóvenes, ya hay 2/3 están con un pulmón de acero. Bueno, lo dejamos aquí porque tenemos una mañana muy intensa y no voy a ser yo la que nos pasemos de tiempo con la turra que os doy con el tiempo. Muchas gracias. Ramón va a estar por aquí toda la mañana, así que podéis hablar si queréis comentar más cosas con él. Gracias.